Bienvenidos, este es Informe Extra. Empecemos con Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden, a través de su secretario de Estado, Antony Blinken, ha reconocido oficialmente a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Vamos con el informe. El gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente este martes al candidato opositor Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, marcando un importante respaldo internacional contra las fraudulentas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde el dictador Nicolás Maduro había sido declarado ganador por su propio régimen. El secretario de Estado, Antony Blinken, expresó el apoyo estadounidense a González Urrutia en una publicación en X, en la que exigió respeto por la voluntad de los votantes venezolanos. Aunque previamente la administración Biden había confirmado que Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos, este reconocimiento consolida su posición como líder legítimo. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, proclamó a Nicolás Maduro como ganador pocas horas después del cierre de las urnas, sin proporcionar datos detallados. Sin embargo, la oposición recopiló actas del 80% de las máquinas de votación, que mostraban que Edmundo González obtuvo el doble de los votos que Maduro, según él y la líder opositora María Corina Machado. En un giro inesperado, el presidente colombiano Gustavo Petro, conocido por sus vínculos amistosos con Maduro, calificó las elecciones de un error en una entrevista con Globo News durante el G20 en Brasil. Aunque inicialmente apoyó la realización de los comicios, Petro admitió que no fueron libres. Este reconocimiento por parte de Estados Unidos ocurre a menos de 2 meses de que inicie el próximo mandato presidencial, el 10 de enero. La decisión subraya el rechazo internacional al régimen de Maduro y reafirma el respaldo a un proceso democrático liderado por la oposición venezolana. Son varios los países que han reconocido la victoria presidencial de Edmundo González Urrutia. Además de Estados Unidos está Argentina, Uruguay, el Perú, Ecuador, Costa Rica y también Panamá, además de los parlamentos de República Dominicana y de España. Entre estos países destaca Estados Unidos por ser la mayor potencia económica y militar del mundo. Además, Estados Unidos está en un proceso cerca de una transición democrática tras el triunfo electoral de Donald Trump, que ha anunciado que su secretario de Estado será Marco Rubio, quien es un político republicano marcadamente contrario a las dictaduras socialistas de la región. Ahora, ¿qué es lo que ha señalado Antony Blinken, secretario de Estado del gobierno de Joe Biden, con respecto a Venezuela? Veamos su mensaje de X. El pueblo venezolano se pronunció rotundamente el 28 de julio y se pronunció por Edmundo González Urrutia, el presidente electo, y la democracia exige respeto a la voluntad de los votantes. Bueno, es bastante relevante que se ponga énfasis con respecto a quién venció en las elecciones y que se le dé este reconocimiento. Ahora, además de los países que le han dado reconocimiento al triunfo electoral de Edmundo González Urrutia, están los países que no reconocen el triunfo o el fraude electoral. Entre estos países está El Salvador, de Bukele, también Chile, que tiene un gobierno de izquierda con Boric, y también Giorgia Meloni, quien recientemente se ha pronunciado también reconociendo, además de no reconocer el fraude, se ha pronunciado recientemente al reconocer oficialmente a Edmundo González Urrutia como presidente electo de los venezolanos. Escuchemos sus declaraciones. La crisi che sta attraversando il Venezuela è una questione che all'Italia come all'Argentina sta particolarmente a cuore, anche nel nostro caso per i moltissimi cittadini di origine italiana che si trovano in una terra che, come sapete, persino il nome collega all'Italia e particolarmente a Venezia. Non riconosciamo, come abbiamo già detto, la proclamata vittoria di Maduro a seguito di elezioni ben poco trasparenti. Continuiamo a condannare la brutale repressione del regime che ha portato alla morte di decine di manifestanti, all'arresto arbitrario di migliaia di oppositori politici, all'incriminazione e all'esilio del candidato presidente dell'opposizione democratica. Credo che sia nostro dovere alzare la voce. Ringrazio il Presidente Milei perché lo ha fatto varie volte. In tutti i comunicati G7 durante la nostra presidenza abbiamo espresso questa posizione, intendiamo farlo con toni ancora più chiari e insieme all'Unione Europea lavoriamo per una transizione democratica e pacifica
del Venezuela affinché la preferenza espressa dal popolo venezuelano per il presidente eletto González Urrutia e le legittime aspirazioni di libertà e democrazia trovino finalmente realizzazione. Bueno, en contraste con la posición de gobiernos que defienden y que apoyan a la resistencia democrática en Venezuela, están, pues, además de los países que abiertamente apoyan al régimen de Nicolás Maduro, que son otras dictaduras del mundo, están los países que adoptan una posición falsamente neutral y que en los hechos acaban estando posicionados a favor de la injusticia y de la dictadura con respecto a Venezuela. Y este es el caso del gobierno de Gustavo Petro, quien ha dado declaraciones bastante vergonzosas en una reciente entrevista. Entre otras cosas, ha señalado lo siguiente. Ha dicho que cree que fue un error llevar a cabo estas elecciones. Y es que, claro, al ver las circunstancias en las que el régimen no tenía posibilidades de ganar democrática y electoralmente a la oposición, entonces resulta un error convocar elecciones. Entonces esto implica que no importan los plazos establecidos en la Constitución y un elemento esencial de la democracia representativa, que es la alternancia en el poder. Para Gustavo Petro resultó un error convocar estas elecciones. Por otra parte, Gustavo Petro señala que no han habido elecciones libres en Venezuela, pero no se refiere a que haya falta de libertad por parte de la dictadura, sino que Gustavo Petro señala que como hay un bloqueo en Venezuela, entonces las elecciones no pueden considerarse libres. Entonces esto es bastante vergonzoso porque está equiparando el voto popular de los venezolanos que se han pronunciado a favor, pues, de la transición hacia la democracia con un bloqueo que no existe, sino que son sanciones y que se justifican por el hecho de tratarse de un régimen que viola derechos humanos y que está vinculado al narcotráfico. Y finalmente, lo peor de todo que ha mencionado es que señala que la falta de... que el comportamiento oscuro del régimen el comportamiento oscuro del régimen es equiparable también a la exigencia de un cambio por parte de los venezolanos, que él considera que no es realista. Entonces, esta equiparación también es bastante cuestionable, porque no se puede equiparar a un régimen que es una narcodictadura, que viola derechos fundamentales, que tiene 1.976 presos políticos, de acuerdo con Foro Penal, con la oposición que está exigiendo la transición y un cambio. Él considera que él equipara la exigencia del cambio con la actitud del régimen de no mostrar las actas ni demostrar cómo es que han ganado. Y esta postura de Gustavo Petro muestra, pues, que es un personaje que se comporta dentro de los marcos de la democracia por el contexto y la coyuntura en la que se encuentra. En caso de encontrarse en la posición de Nicolás Maduro, muy probablemente Gustavo Petro procedería de una manera similar. Y bueno, hay que tener cuidado porque él está buscando y promoviendo una asamblea constituyente en Colombia, algo que sería difícil que lleve a cabo, pero es su objetivo, y teniendo estos parámetros y esta visión de lo que tiene, de la situación que hay en Venezuela, entonces sería preocupante que acapare mayor poder y que esté en sus manos llevar a cabo elecciones en circunstancias como las que tienen los venezolanos. Vamos ahora a una pausa y regresamos con la guerra de Ucrania. Seguimos en Informe Extra. El gobierno de Vladimir Putin ha aprobado y publicado una modificación de su doctrina nuclear, con la cual amenaza directamente a las potencias que den apoyo militar a Ucrania. Esta medida se da luego de que el gobierno de Estados Unidos autorizara a Ucrania para utilizar misiles de largo alcance contra objetivos enemigos en territorio ruso. Vamos con el informe. La Casa Blanca condenó enérgicamente la retórica irresponsable del Kremlin luego de que el presidente del régimen ruso, Vladimir Putin, firmara un decreto que flexibiliza las condiciones para usar armas nucleares.
Según este documento, Rusia podría atacar incluso a países sin capacidad nuclear si reciben respaldo de potencias como Estados Unidos. Esta medida, considerada una provocación deliberada, refuerza la percepción de Moscú como un agresor dispuesto a usar la amenaza nuclear para intimidar a Occidente. El decreto va más allá de las defensas tradicionales, permitiendo represalias nucleares frente a ataques con misiles, drones o incluso por acciones de alianzas como la OTAN. Putin pretende justificar estas medidas como parte de una supuesta estrategia defensiva, pero en realidad intensifica el riesgo de una catástrofe global. Estas cláusulas buscan disuadir el apoyo occidental a Ucrania, utilizando la disuasión nuclear como herramienta de chantaje político para continuar con su invasión. La doctrina también considera cualquier ataque de un miembro de la OTAN como una agresión conjunta, una amenaza explícita a Estados Unidos y sus aliados. Esta postura, lejos de proteger la seguridad internacional, exacerba la inestabilidad global y socava los esfuerzos para resolver pacíficamente el conflicto en Ucrania. Putin promulgó este cambio justo al cumplirse los 1000 días de la invasión rusa a Ucrania, un conflicto que ya ha costado miles de vidas. Este accionar del Kremlin eleva la tensión global y refuerza la percepción de Rusia como una potencia agresiva dispuesta a escalar el conflicto a niveles sin precedentes para seguir adelante con su invasión. La doctrina nuclear es un documento público relacionado con la utilización de armamento nuclear como elemento para disuadir ataques contra Rusia. Oficialmente este documento se denomina Fundamentos de la Política Estatal de la Federación Rusa en el ámbito de disuasión nuclear, que es el conjunto de medidas y políticas utilizadas para disuadir agresiones en contra de la Federación Rusa mediante la amenaza del uso de armas nucleares. Ahora, la doctrina nuclear de Rusia inicialmente estaba incluida dentro de su doctrina militar y hay varias versiones de la doctrina nuclear que ha sido modificada. Inicialmente, la primera fue del año 2000, la segunda del 2010, cuando era presidente Medvedev. Posteriormente, en el 2014, se hace una tercera modificación, que ya es en tiempos de la guerra del Donbass. Y en el año 2020 se hace una modificación que ya pasa a ser una doctrina nuclear que está al margen y deja de estar contenida dentro de la doctrina militar rusa. Y esta doctrina que ha sido modificada se basa en 4 fundamentos, que son el contexto en el cual Rusia podría utilizar armas nucleares, y son 4. Información fiable de lanzamiento de misiles balísticos contra Rusia y sus aliados, uso del enemigo de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva contra Rusia y sus aliados, ataque contra instalaciones gubernamentales o militares importantes y ataque con armas convencionales que amenacen la existencia de Rusia. Bueno, el 19 de noviembre se ha modificado la doctrina nuclear de Rusia para ampliar los escenarios en los que el gobierno ruso pueda utilizar estas armas de destrucción masiva, que son las bombas nucleares. Ahora, ¿en qué contexto se ha dado esta modificación? Bueno, el pasado domingo Rusia realizó un ataque masivo contra Ucrania con 120 misiles y 90 drones. Poco después, ese mismo día, el gobierno de Joe Biden autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance de fabricación estadounidense contra objetivos militares enemigos en territorio ruso. Y bueno, los ucranianos no perdieron tiempo y bombardearon con 6 misiles instalaciones militares en Briansk, en Rusia. Entonces, el gobierno ruso no tardó en responder a esta situación, este nuevo escenario, con el anuncio de la modificación de su doctrina nuclear, que establece lo siguiente. Hay 2 puntos que resaltan. La agresión de un Estado no nuclear, apoyado por uno que sí sea nuclear, será considerado un ataque conjunto. Es decir, que el ataque de Ucrania, apoyado por cualquier país, en este caso los países de la OTAN, será considerado por Rusia un ataque conjunto, tanto de Ucrania como de los países de la OTAN. Entonces, de este modo está amenazando ya directamente a las potencias occidentales. Y además, otro aspecto relevante es que señalan que al mismo tiempo el ataque de un Estado miembro de una
coalición, será considerado un ataque de toda la coalición. Es decir que al considerar que ya los miembros de la OTAN están atacando a Rusia a través del apoyo a Ucrania, Putin podría tranquilamente atacar a cualquier país de la OTAN, no necesariamente al país que directamente le dio el apoyo militar a Ucrania. Ahora, entre los elementos que se encuentran como en el listado que admiten la posibilidad de utilizar armas nucleares por parte de Rusia, ponen bastante énfasis en el tema de las alianzas militares. Señalan que la creación de nuevas alianzas militares o la ampliación de antiguas. Acá aluden directamente a la OTAN. Ahora, las bombas nucleares, aunque pueda sonar contradictorio y polémico, durante varias décadas, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría, evitaron que se desate una tercera guerra mundial. Esta es la teoría de la mutua destrucción asegurada. El hecho de que ambos bandos tuvieran poder nuclear evitaba que se atacaran y que se desatara una tercera guerra mundial. Esto mantuvo cierto equilibrio durante la Guerra Fría y en las décadas inmediatamente posteriores al fin de la Guerra Fría. Sin embargo, este escenario parece cambiar con la proliferación de armas nucleares por parte de países que son potencias militares más allá de los vencedores principales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque además de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia, ya hay armas nucleares en otros países como es el caso de Israel, de la India, Pakistán, Corea del Norte e Irán, que viene desarrollando y acercándose cada vez más a la posibilidad de tener armas nucleares. Ahora, el poder nuclear en manos de regímenes fanatizados pone en peligro el equilibrio que se ha tenido durante décadas, pero también la amenaza irresponsable de la utilización de estas armas, como está haciendo el régimen de Vladimir Putin. Y esto constituye un peligro para la paz mundial. Además, teniendo presente que Putin es aliado de regímenes que tienen programas nucleares y que son digamos, bastante peligrosos para la paz mundial, como es el caso de Corea del Norte y de Irán, que está en el ya mencionado proceso de desarrollo. Ahora, la guerra que está desarrollando Putin es una guerra totalmente injustificada, pero va avanzando en sus objetivos militares poco a poco. De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho de conquista está prohibido, que era el derecho de adherir territorios mediante la guerra. El artículo número 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas señala lo siguiente, y cito: los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. ¿Y cuáles son los propósitos de las Naciones Unidas? Están a partir del artículo 1, y esto es bastante relevante. Y cito, el artículo 1, numeral 1 de la Carta de las Naciones Unidas señala lo siguiente: entre los propósitos esenciales, mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar las amenazas a la paz y suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz. La guerra que está emprendiendo el gobierno ruso de Putin contra Ucrania es totalmente injustificada, es una guerra de agresión. Y las guerras de agresión están contempladas, mas no descritas en el Estatuto de Roma. Pero se trata de un crimen del derecho internacional, que además se suma a los ataques previos y las agresiones previas de Rusia contra Ucrania desde el 2014, en que anexan Crimea y promueven a los grupos separatistas en la región del Donbass, que es donde tienen especial énfasis o interés para anexionar a Rusia. Ahora, todo esto atenta, por más de que haya personas que justifican las medidas de Rusia, contra la soberanía del gobierno ucraniano. Esto para muchos puede ser controvertido si es que justifican los intereses geopolíticos de Rusia, pero atenta contra la soberanía ucraniana, que es el poder exclusivo y excluyente de Ucrania
dentro de su territorio, un territorio que está siendo mutilado y un derecho soberano que busca, que trata de ser coartado porque el gobierno ruso está, la guerra se da con el fin de impedir que Ucrania, como Estado soberano y libre, se adhiera a la Unión Europea y a la OTAN. En fin, la situación es bastante complicada, se espera un ataque bastante fuerte por parte de Rusia en represalia por el ataque a Briansk y además Putin ha dicho que no está dispuesto a congelar sus operaciones militares hasta que se consigan los objetivos, lo que complica las intenciones del próximo gobierno de Donald Trump de llevar a cabo un proceso y negociaciones que conduzcan a la paz. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Irán. Seguimos en Informe Extra. La República Islámica de Irán avanza en su programa nuclear en un contexto de conflicto en el Medio Oriente, de intensificación de su conflicto con el Estado de Israel y también en el contexto de su del apoyo que recibe por parte de Rusia, que sí es una potencia nuclear. Veamos, en el 2015 se suscribió el Plan de Acción Conjunta Integral, que era un proyecto firmado, un plan firmado por los países, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sumados a Alemania, con el fin de evitar de que Irán tenga armas nucleares. Sin embargo, en el 2018 el entonces gobierno de Donald Trump se retiró debido a que consideraba deficiente este acuerdo y que Irán estaba vulnerando lo que se había acordado. Y finalmente en el 2019, Irán se retiró de este acuerdo y continuó desarrollando su programa nuclear. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica, actualmente tienen 182.3 kilos de uranio enriquecido al 60%, lo que los acerca a la posibilidad de tener armas nucleares. Ahora, ¿por qué sería peligroso que Irán tenga armas nucleares? En primer lugar, se trata de un régimen teocrático fundamentalista islámico, que además de tener un presidente, tiene como jefe de Estado al Ayatolá, quien es la autoridad suprema de liderazgo de la República Islámica de Irán. Es el jefe de Estado, es quien verdaderamente manda y quien escoge a los candidatos para ser presidentes. Entonces, es un régimen en el que se aplica como parte de la legislación la Sharia, que es una norma, la ley derivada del Corán. En un país en el que no hay respeto de los derechos civiles y que además tiene como parte de su identidad política la declaración de destruir al Estado de Israel. Entonces, que desarrolle armas nucleares un régimen con estas características, que además apoya organizaciones terroristas, sería bastante preocupante, porque además de ya generar bastante inestabilidad, quebraría el frágil equilibrio que hay en el Medio Oriente. Ahora, ¿por qué Rusia apoya a Irán? Para empezar, porque Irán les está entregando armamento que utilizan en la guerra de Ucrania. Pero no solamente por eso, sino que además Irán respalda militarmente y apoya militarmente a Siria. Y recordemos que en Siria los rusos tienen su única base naval en el mar Mediterráneo, que es la base de Tartus, que está cerca de la ciudad de Latakia. Entonces, esta posición de Irán, que respalda a Siria, explica, y también la entrega de armamento en su guerra con Ucrania, explica el apoyo de Rusia a este régimen teocrático fundamentalista. Ahora, es curioso que se apoye a un país que tiene como parte de su identidad política la eliminación de Israel, teniendo presente que en Israel hay casi alrededor de 1,5 millones de ciudadanos que son de origen ruso. Alrededor del 20% de la población de Israel tiene ascendencia rusa y el ruso es uno de los idiomas más hablados en Israel. Entonces tenemos que el gobierno de Putin está apoyando a un país que tiene entre sus objetivos declarados destruir a otro que tiene un gran porcentaje de su población de origen ruso. En fin, es una situación bastante compleja la que se ve en el Medio Oriente, pero acá están las explicaciones del apoyo de Rusia a este régimen liberticida. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.